Bienvenidos a esta pequeña clausura que hemos organizado con nuestros niños, niñas y adolescentes. Las colonias vacacionales nosotros siempre les hemos realizado desde que se inició el proyecto, ¿no? El objetivo de las colonias vacacionales es brindar un espacio sano a los chicos, chicas, un espacio lúdico en donde puedan aprender y así evitar que de pronto salgan a las calles a vender, manejen su tiempo de manera más productiva. Ese es nuestro principal objetivo y como mi compañero igual dijo, tuvimos en esta ocasión la grata presencia y el apoyo del licenciado Fernando Monge, quien ha sido una persona muy colaboradora en esta obra social. Estos talleres vacacionales dio inicio a la primera semana de julio, entonces estamos 2 meses trabajando con los jóvenes y vio la manera de cómo ellos actuaron, entonces eso quiere decir de que es un arduo trabajo que se dio con ellos y que se ha ido dando una finalización hermosa y tremenda para ellos jóvenes, que ellos han podido demostrar su talento. Estamos trabajando con niños, niñas, adolescentes de acuerdo a las normas técnicas que nos pide el MIES, que quiere decir desde los 5 años hasta los 17 años. Nosotros hemos hecho una focalización de acuerdo como decíamos, a las normas técnicas, donde nos piden que niños, niñas, adolescentes tengan un registro social menos del 25%. Eso quiere decir que familias en pobreza y extrema pobreza, que empezamos a buscarlo y miramos que en la ciudad de Ibarra mirábamos que muchas personas eran de acá de Rumipamba, de alrededor de La Esperanza. Entonces ahí es cuando nosotros vimos esa necesidad acá en Rumipamba, digamos en la parroquia de La Esperanza. Ahí es cuando empezamos a trabajar y encontramos muchos niños y niñas adolescentes que no estudiaban, que salían de la escuela. El abandono educativo hemos visto de acuerdo al COVID que hemos tenido en estos 2 años ya aproximadamente, se vio que la mayoría de las personas se veía que no tenía esos recursos para que puedan seguir estudiando. Si sabíamos que con cuadernos, con libros, no podían, o sea, se les hizo más difícil tener algún aparato tecnológico para poder estudiar. Ahí es cuando se vio una brecha inmensa entre la educación normal y la educación que se vio en estos años. Bueno, hemos tenido el apoyo en realidad de la comunidad de Rumipamba, que en estos momentos se presentó, que el presidente nos apoyó, justamente la Junta Parroquial, con la ingeniera Anita Carrillo también nos ha apoyado con transporte, nos ha apoyado con logística, con audio, entonces ellos nos han apoyado en este proyecto. También, como le decíamos, tenemos un convenio con el MIES que es una ayuda del 70% que ellos nos han dado a nivel económico para poder ejecutar este proyecto. Hoy se ha hecho la presentación de las máscaras, teatro en luces negras y las brujitas, como le decimos, las muñequitas de trapo. Entonces eso hemos hecho el día de hoy como una forma de clausura y de mostrar a los padres el talento que tienen cada uno de sus hijos. Gracias al equipo técnico que nosotros tenemos, que se puede decir que es bilingüe, en el sentido de que son quichua hablantes, entonces eso nos ayudó bastante, porque en este sector son quichua hablantes, eso permitió tener una relación más cercana a ellos, entonces eso nos permitió poder comunicarnos tranquilamente con ellos, porque si bien es cierto, cuando hay personas mestizas, ellos como que se evitaban tratar de no poder dar toda la información que ellos querían dar. Entonces, en ese sentido, ellos se abrieron y pudimos comunicar. Tuvimos una buena relación con cada una de las familias. Sabíamos, o sea, el tipo, de acuerdo al nivel, digamos, de acuerdo al registro social, sabíamos cómo estaban ellos. Entonces, se nos hizo un poco fácil ingresar a esta parroquia por el sentido del habla del quichua también. Entonces, eso fue favorable para nosotros. Nosotros empezamos con 48 personas. Dentro del taller se habían dividido en tres edades. Uno de los niños muy pequeños, otros de mediana edad y los adolescentes. Dentro de las actividades desarrolladas fue principalmente el enfoque de hacer los títeres con material del medio, con material de desecho. Dentro de lo que es esto de los títeres siempre hay una parte muy importante que es la actividad de integración. Los chicos, a través del juego, a través de la representación de un rol,
asumen situaciones, ¿no es cierto?, emocionales, asumen una situación que les permite también tener una relación entre los jóvenes y los niños. Me he quedado bastante satisfecho en cuanto a la creatividad que tiene. Si bien es cierto, nosotros tenemos un patrón de enseñanza de todo lo que es la técnica de elaborar títeres, pero ellos han puesto también su creatividad, han puesto de parte para ir buscando formas, maneras y estudiar el material para que ellos les salga de como ellos piensan, como ellos van creando, ¿no? Muy buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Perdón, no es COVID, tranquilo. Solo el tío de Ñuka mandaka kashnata jirgukunaka ashtawan largo tapas katishkan mayashpa ñukaka felicitación da kopani más que kaigukunaka cierto tiapas kan mayani ñuka mandallachu machari semana pishugishkay viajigullatapas más que karashkan mayashpa felicitashpa kausapani ñuka mandaka. ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso? Una vieja loca que toca las puertas y habla con los animales. Tal vez la dejó su esposa. Tal vez está loca. Joaquín manda mama kunapash apashpa risha shu hatunagukunawan apashpa wawakunataka mana kashnagukunamanga tajirgukunataka mana impiñuta churashpa de repente ocupado mikani kaytaka ñuka na interesanichu kashnapa kanakanichu nishpa wakin partigupika kawsak mamakunapash tiyaripan ñukapaka llakilla rikurin kashnaguta ruraypi kachashna apashpa hatuchishpa wawakunata apashpa mamakuna de repente partigupika kaypika hatukuy kaytaka markashpa riri hatugri nishpaka hatun llakita rikurin ñukapak llachumachari. Este proyecto ha estado mis hijos, ¿no? Soy como de la comunidad Cochas La Merced, estoy alejadito de aquí de Rumipamba. De allá vienen mis hijos y me ha gustado mucho porque han aprendido algo y están contentos ellos, me cuentan que han aprendido y vienen contentos y estoy bien, se entretiene siquiera algo en este proyecto y es bueno, le agradezco yo de mi parte y ha sido bien bueno. Me enseñaron muchas cosas, como también a full valores, como decir la amistad, la humildad. Hicimos lo que son los títeres, como vieron, hicimos las mascarillas, como vieron ustedes, y unos muñequitos que pintamos por ahí. Es muy chévere, la verdad, porque te tienes de todos, de los problemas que tienes, te haces olvidar a lo que estás acá, juegas mucho, te diviertes, te haces más amigos si es que eres nuevo acá y todo eso. Bueno, los resultados siempre han sido favorables porque ha habido un desconocimiento de todos los derechos que ellos han tenido como familia, del derecho a la salud, del derecho a la educación, un sinnúmero de derechos que ellos no sabían. Entonces eso nos enseñó a que aquí en las zonas, en las parroquias un poco lejanas, comunidades lejanas, sus derechos no han sido informados, no han sido socializados. Entonces eso es la mayor, se puede decir, el mayor logro que nosotros tenemos, que ellos ya saben los derechos que ellos tienen y que se deben respetarse. Entonces esa es nuestra ganancia, se puede decir, como fundación, como MIES también. MIES ha visto de que aquí ha disminuido, ya no es un foco de donde salían los niños y adolescentes a trabajar. Entonces ya se vio esa disminución. Eso también es favorable y por esta situación se podría decir de que estamos en los últimos meses en esta parroquia. Hemos tenido poco apoyo, en realidad hemos tenido poco apoyo porque en realidad a veces hasta los presidentes de comunidades muchas veces no quieren apoyar con el lugar, pero siempre ha habido esa disposición de otras personas que apoyan de alguna manera. Pero sí hay una alerta también de que estos proyectos van desapareciendo, hay proyectos que van terminando. Entonces mi petición sería de que
Que autoridades miren la parte rural, que en realidad necesitan las partes alejadas como hoy vimos en Rumipamba. Tenemos muchos lugares que hemos visitado que no tienen esas atención a niños, niñas, adolescentes. No hay centros infantiles, hay un sinnúmero de cosas que no tienen. Entonces, de que ellos también se pongan un poco a mirar la situación, la realidad de cada parroquia después del COVID, porque en realidad antes del COVID era otra realidad y ahora es otra realidad después del COVID. Entonces, por eso también nosotros hemos trabajado conjuntamente con nuestros compañeros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hemos trabajado con el MAGAP, hemos trabajado con el MIPRO, entonces ellos nos han sabido apoyar. Entonces esta vez nos apoyó un compañero licenciado Fernando, que nos apoyaron bastante, y eso es lo que nosotros buscamos como fundación, ese apoyo de cualquier ministerio, de personas privadas. Entonces siempre está abierto nuestra fundación y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente. Para conocer más sobre las culturas originarias del Ecuador, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y comente.